Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, fatal, la verdad, no os voy a engañar. Tengo muy mala cara, no me ha dado tiempo a ir a la barbería. Bueno, sí me ha dado tiempo, pero he tenido que anular la cita a la barbería porque llevo varios días sumido en un ataque de lumbago y en un ataque terrorífico de alergia. Así que estoy hecho una arcayata y con los ojos inyectados en sangre y en un estado lamentable. Yo no sabía, la verdad, que el acceso a la mediana edad tenía todos estos contras y estoy un poco pachucho. Si os estáis preguntando si además de todo eso estoy en pijama, pues mira, la respuesta es sí, me lo acabo de poner. Es la pirámide alimenticia, así que procede como ropa para rodar un vídeo. Estaba un poco asqueado del mundo y digo, pues voy a rodar un vídeo para el canal, a ver si se me pasa un ratito y se me quitan las ganas de morirme. Mirad, en el vídeo de hoy tengo un problema y es que voy a hablar de un señor cuyo apellido no sé pronunciar bien. He visto un vídeo en YouTube que he puesto cómo pronunciar Stefan Zweig. Y un vídeo de YouTube me lo ha explicado, pero, o sea, bueno, yo lo he entendido de una manera concreta. Yo digo Stefan Zweig, pero lo voy a decir el menor número de veces posible porque es muy trabalenguas y porque tampoco es cuestión de ponerse en evidencia sin necesidad. Así que yo le voy a llamar el autor o Stefan. Y veréis, ¿por qué quiero hablar yo hoy de este señor? Pues porque he leído un libro suyo que me ha enamorado. Los que me seguís en otras redes sociales, ya lo sabéis, es la biografía, iba a decir la biblioteca, la biografía de María Antonieta. Y es de verdad, es un libro que me ha apasionado. He estado como 3 meses con él porque es un tocho importante, son 600 páginas y es un libro denso, pero lo he disfrutado como un jabato. Y he pensado que estaría guay hablaros de este señor, pero para haceros entender la importancia, el contexto, etcétera, de esta biografía, he creído mejor hablar un poco del autor y de su obra en general, y después ya al final os hablo del libro. Porque además del autor, de Stefan, además de la biografía de María Antonieta, me leí otros 2. Así que con desigual resultado, también os digo. Así que ahora después os cuento qué me han parecido. Bueno, vamos a empezar con los datos que una persona tiene que saber de cultura general sobre Stefan Zweig. Y el primero es que nació en Viena en 1881 y murió en Brasil en 1900... ¡Ay, que me atraganto! En 1942, de una forma imprevista, que yo la verdad es que no tenía ni idea, me he enterado cuando he estado investigando para este vídeo. Él nació en el seno de una familia judía bastante adinerada y de muy buena posición social y económica. Y bueno, pues a lo largo de su vida, después de mudarse un montón de veces, vivió mucho tiempo en Salzburgo, vivió en París, vivió en Londres y de alguna forma su vida fue un poco una huida, ¿no? Él perteneció siempre a la élite intelectual europea y le tocaron vivir, sobre todo en las últimas 2 décadas de su vida, unos años difíciles para un intelectual europeo judío. Entonces, de alguna forma como que su vida fue una huida, ¿no? Vivió en un montón de sitios y, de hecho, murió en Brasil. Porque, bueno, pensaba que el futuro de la humanidad podía reconstruirse desde Brasil, se mudó allí. Y fijaos, su muerte es súper trágica porque murió joven y murió porque se suicidó, ¿no? Se suicidó porque había asumido la idea, o tenía el miedo terrorífico de que el nazismo se iba a extender por todo el mundo, que iba a rebasar las fronteras de Europa y que se iba a extender por todo el mundo. Y él, que era un enamorado de la cultura europea, que además era judío, etcétera, pues no quería vivir en ese mundo y se quitó la vida junto a su esposa. Hay unas fotos bastante explícitas del momento en el que los encontraron muertos. Ellos lo dejaron todo atadísimo, dejaron una nota de suicidio y dejaron instrucciones sobre lo que hacer con su legado y hasta sobre qué hacer con su mascota. Así que, bueno, pues la verdad es que me ha interesado muchísimo
leer sobre el final de la vida de este hombre con una vida tan, tan fascinante. Es doctor en filosofía y especialista en historia de la literatura y, bueno, como he dicho antes, viajó por el mundo. Durante la Primera Guerra Mundial tiene un oficio logístico, trabaja en la Primera Guerra Mundial. Después él se exilia a Zúrich porque, digamos, por sus ideas antibelicistas, ¿no? Él estaba en contra de cualquier conflicto armado y, bueno, pues eso le trajo dificultades en su vida. Él es famoso sobre todo por la construcción psicológica que hace de sus personajes. Y eso es bárbaro. Es bárbaro. Este hombre es que era un intelectual de los de esa época que sabían un poquito de todo. Y la construcción que hace de los personajes, tanto de los históricos como de los de ficción, es una cosa asombrosa, es de quitarse el sombrero. Es que con unos esbozos en unas pocas de páginas o incluso en unos pocos de párrafos es capaz de radiografiarte a un personaje que te va a acompañar durante las siguientes 100, 200 o 600 páginas. Además de dedicarse a escribir, también trabajó como periodista, también escribió algunos ensayos y también hizo traducciones, que de hecho llegó a traducir a Verlaine y a Baudelaire. O sea que, en fin, pues una persona, yo diría de los grandes intelectuales de la Europa del siglo XX, sinceramente. A mí es que me tiene absolutamente fascinado. El hecho también, hay que reconocerlo, de provenir de una familia muy acomodada, pues le dio la oportunidad de formarse, de hacer lo que quiso en su vida y de viajar muchísimo. Este hombre estuvo en Estados Unidos, estuvo en Latinoamérica, estuvo en la India, y estuvo en Rusia y conoció pues, a muchas de las personas más importantes de la primera mitad del siglo XX, como a Einstein, a Rodin, a Thomas Mann. A mí, no sé, me parece una pasada. De hecho, lo siguiente que quiero leer de él es su autobiografía, que se llama El mundo del ayer, que todavía no me la he leído, pero que tiene una pinta espectacular y que todo el mundo que me ha hablado de ella, me ha hablado de ella solo maravillas, así que estoy deseando hincarle el diente. Su obra, que fue muy celebrada durante su vida, fue perseguida por el nazismo y también fue perseguida por el fascismo italiano. De hecho, sus libros fueron prohibidos en estos países durante una época. Y fijaos, durante un periodo en el que el antigermanismo era una realidad en parte de Europa debido a los acontecimientos que estaban sucediendo, pues él publicó, cambiándose el apellido, poniéndose un apellido inglés para, digamos, huir de los estereotipos o huir del boicot que le podrían haber puesto por tener un apellido de origen centroeuropeo, de origen alemán, no sabría cómo decirlo. Zweig en inglés significa, o sea, en español significa rama y a veces en Inglaterra su obra se publicó cambiándole el apellido y poniéndose Branch, que me parece una cosa tremenda. Como digo, yo he leído de él 3 obras y de las 3, una me ha parecido una obra maestra, otra me ha gustado y otra me ha dejado un poco frío. Este hombre tiene una importancia considerable en la cultura popular y es que, por ejemplo, una de estas novelas que yo he leído, que es la biografía de María Antonieta, fue llevada al cine y tiene una adaptación de Hollywood de los años 30, que creo que fue la primera, si no me equivoco, es la primera película que se hizo sobre María Antonieta. Y bueno, pues por ejemplo, Wes Anderson se inspiró en su estilo y en sus escritos sobre la sociedad centroeuropea de principios del siglo XX para, por ejemplo, Gran Hotel Budapest. Entonces, bueno, pues la verdad es que me parece como súper curioso el efecto que culturalmente este hombre pues tiene todavía en nuestros días. Mirad, voy a ir de las que menos me han gustado a las que más me han gustado. La que menos me ha gustado ha sido Novela de ajedrez. Es una novela que es cortita, son 100 y poco páginas, si no recuerdo mal.
Y tiene sus fans, ¿eh? O sea, lo mismo es simplemente una cosa que es que a mí no me llamó y ya está. Yo me la he leído con unos amigos, a mis otros amigos sí que les gustó. Y fijaos, cuenta la historia, es curioso, es original. Es un crucero, ¿vale? Un barco de pasajeros que va de Nueva York a Argentina, de Nueva York a Buenos Aires. Y en ese trayecto, ya sabéis cómo eran los trayectos en barco de antes, que se socializaba, que si había sala de fumadores, que si había sala de juegos, que si no sé qué, que el viaje era en sí un entretenimiento, era en sí una forma de socializar. Bueno, pues en este barco que atraviesa el Atlántico de norte a sur, coinciden dos personas muy diferentes entre sí, pero que tienen un punto en común, que es su amor por el ajedrez. Coincide el campeón del mundo de ajedrez de ese momento, que es un joven huérfano que aprende el juego viendo las partidas que juega el cura que le acogió y que poco a poco va escalando y se convierte pues, en el campeón del mundo. Y coincide con un hombre misterioso que es un intelectual centroeuropeo que aprendió a jugar al ajedrez durante un año que estuvo encarcelado, estuvo recluido por la Gestapo y cuyo único entretenimiento era tener un librito en el que aprendió diversas técnicas y tal. Entonces, bueno, pues estos dos hombres como que se retan y durante las partidas que echan se cuenta la vida de ambos, ¿no? El libro está bien, el libro es interesante, el libro está muy bien escrito y sobre todo analiza muy bien psicológicamente a los personajes, eso me pareció muy interesante. Pero bueno, después la historia en sí a mí no me emocionó ni me maravilló especialmente. La que sí me gustó un montón es Carta a una desconocida, que es que tiene un punto melodrama importante, que es que de repente un día un escritor de éxito recibe una carta anónima de una señora que él no conoce y esta señora le cuenta que lleva enamorado de él toda la vida y le cuenta de dónde viene su amor y cómo ha ido creciendo y transformándose a lo largo de los años y cómo ella se ha ido acercando a él y se ha ido alejando y ha habido cosas, digamos, que les han conectado a ambos sin que él lo sepa. Es una historia de amor, más bien es una historia de una obsesión. Es una historia de una obsesión que la verdad es que es fascinante. O sea, es que te la bebes. Aparte es un cuentecito, no sé si son 70 páginas o una cosa así. Yo la recomiendo mucho. Y quizás sea una forma de acercarse a Stefan Zweig. Una forma amena e interesante de acercarse a la literatura de este hombre y la verdad es que a mí me gustó un montón cuando la leí. No os cuento mucho más porque claro, es un texto muy cortito y si os cuento más os destrozo la historia, pero merece mucho la pena. Y después viene la biografía de María Antonieta. La biografía de María Antonieta son palabras mayores. Eso es otra categoría. Eso es otra categoría. Tengo que agradecérselo a mi amiga Pilu, que fue la que me insistió y la que me lo prestó. Porque nosotros tenemos una cosa entre nosotros dos que le llamamos el club de lectura de dos, que es que cuando uno sabe que un libro al otro le va a encantar, pues es que ni siquiera ni le pide opinión ni le da muchas explicaciones. Es como, toma, léete esto. Ahí lo llevas. Y pues el 90% de las veces acertamos porque nos tenemos muy calados. Nosotros hay gustos que tenemos muy parecidos, otros gustos menos. Ella es mucho más afrancesada que yo, por ejemplo. Pero bueno, eso que se lo agradezco mucho a Pilu, que me haya insistido. Porque, a ver, para leerte una biografía de 600 páginas, te tienen que animar. Te tienen que animar porque no es una cosa que entre sola, no es una cosa que tal. Además, es una biografía de 600 páginas escrita en 1933 sobre una mujer fallecida a finales del siglo XVIII. Entonces, en fin, es una cosa densa, no es una cosa ligera, pero es absolutamente magistral. Mirad, cuenta la historia de la reina de Francia. Cuenta la historia de María Antonieta, literalmente desde que nace en Viena hasta que muere en París. Y después
qué pasa con su muerte, qué pasa con su tumba, qué pasa con su cadáver, etcétera, etcétera. Es una historia de la que a grandes rasgos, a poco que te interese el personaje o a poco que te interese la época, ya sabes lo que hay, ¿vale? Ya sabes lo que hay, ya sabes cómo era María Antonieta, cómo eran sus relaciones, cómo era la familia de la que provenía, cómo era la familia a la que entra, cómo es su matrimonio, etcétera, etcétera. Y sin embargo, este tío, que es un genio, es capaz de hacer que una historia que conoces perfectamente, convertirla en algo sorprendente, hipnótico, fascinante, y todo es gracias a la forma en la que escribe. Este tío es un genio del ritmo. Es un genio del ritmo. Sabe meter acelerones y parar cuando la historia lo requiere. Sabe sacarse a sí mismo desde fuera para ver algo desde arriba o para ver algo desde lejos, y sabe cuando tiene que analizar algo al detalle. Y, como he dicho ya 7 veces en este vídeo, es muy bueno analizando psicológicamente a los personajes. Él hace que tú entiendas por qué la gente hace las cosas. Que nada te parezca una locura, que todo entre, digamos, dentro de la línea moral, psicológica, emocional del personaje, y lo consigue con María Antonieta. Lo consigue con María Antonieta, además, usando fuentes primarias de la época. Es decir, para escribir este texto, este tío estuvo buceando en archivos históricos, en cartas, en notas, etcétera, etcétera. Y además, que es algo que explica al final del libro, se encontró con la dificultad de que, aunque en los primeros años, claro, durante la Revolución, pues la idea y la figura de María Antonieta quedó muy denostada y dejó de tener demasiado interés, a partir de mediados del siglo XIX, la figura de María Antonieta empezó a fascinar. Y como empezó a fascinar, empezaron a surgir de la nada un montón de textos, de cartas, de notas, de anécdotas, de biografías sobre ella, que muchas de ellas eran falsificaciones, que otras no tenían ninguna credibilidad. Entonces este tío hace el ejercicio tan difícil para un escritor de dejar de lado las cosas que son espectaculares pero no son ciertas y ceñirse a lo que sí se sabe, a lo que hay pruebas y a lo que es cierto, ¿no? Entonces, a mí eso me parece un ejercicio ético, glorioso, y eso me ha hecho apreciar el libro todavía más, porque este libro, como cualquier otra biografía, podría haber sido mucho más amarillista, podría haber sido mucho más colorida, pero no, este tío, de lo que te cuenta, te dice: esto es así y esto se sabe porque está escrito en esta carta de fulanita menganita y porque está recogido en estas actas que hubo en este juicio. Y te explica toda la vida de María Antonieta, pues desde que era una joven díscola y una adolescente que lo que quería era divertirse y tal, hasta que en sus últimos años es una señora, reina de Francia, madre de varios niños, madre del delfín, y cambia completamente su rol, su forma de comportarse y tal. Habla de algunos de los episodios más importantes de su vida, como el episodio del collar, al que le dedica, no sé si son por lo menos 60 o 70 páginas. Es un tema fascinante de por sí solo, quedaría solo para un libro de ese tema. Habla de su amor con Axel Fersen, y no lo habla en plan jiji, jaja, ay, no, rumores. No. Lo cuenta detalladamente y cuenta en qué se basa para decir que esa noche estuvieron juntos, en qué se basa para decir que en este viaje se vieron en no sé dónde y tal. Mirad, a mí hay episodios que me han quitado el aliento. O sea, el momento en el que ellos están, en que la familia real está preparándose para huir de las Tullerías, e intentar salvar el cuello, en el sentido más literal de la expresión, de verdad, eso era, o sea, un thriller actual de Hollywood no tiene tanta emoción como ese capítulo, ¿no? Y después otras cosas como muy interesantes, como los problemas sexuales que el matrimonio tuvo al principio de su unión, y que casi lleva a una tragedia diplomática en Europa por un pellejito
casi hay una tragedia diplomática en Europa porque un pellejito hizo que no se consumase lo que se tenía que consumar. Y de verdad, hay cosas que me fascinan. Me gusta mucho porque además refleja muy bien el ascenso de la Revolución Francesa. Es decir, este libro no es solo una biografía aséptica sobre un personaje, sino es sobre un personaje en su entorno. Entonces tú entiendes perfectamente quién es María Antonieta y por qué en cada momento actúa de una manera, y entiendes qué es lo que se está creando a su alrededor. ¿De dónde surge esa marabunta? ¿De dónde surge ese meollo? Fijaos, yo ya había leído una biografía anterior de María Antonieta. Esta biografía no era una biografía, era una agiografía, porque estaba escrita por Catalina de Habsburgo, una descendiente de, creo, estoy casi seguro, no os lo puedo asegurar, como una descendiente de María Antonieta. Y claro, bueno, pues hablaba de la reina, ya te lo puedes imaginar, una santa, una mártir, y aparte negaba muchas cosas que aquí se demuestran que son historia, sobre todo, por ejemplo, de su relación con hombres, ¿no? Entonces, leer esta y que sea tan verosímil, tan creíble y tan fiable, pues a mí me ha parecido maravilloso. También me ha parecido increíble algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, que nos creemos que ahora lo de las fake news, por ejemplo, que es una cosa actual. Y en la época, aquí se habla muy bien, yo eso ya lo había visto incluso fotos y tal, había panfletos en los que se vilipendiaba a la reina, y además se la vilipendiaba como se sigue vilipendiando a las mujeres. Qué verbo tan raro, vilipendiar, ¿no? Porque estoy hablando en castellano antiguo, ¿será el antihistamínico? Bueno, se la vilipendiaba como se sigue vilipendiando hoy a menudo a las mujeres. Solo hay que echar un vistazo a internet. Y es aludiendo a su físico y aludiendo a su sexualidad. Es muy doloroso y es llamativo como, digamos, para desprestigiarla, además de lo obvio con respecto a sus excesos, a sus gastos, a sus fiestas, a sus vestidos, a sus peinados y tal, también se aludía a lo poco hombre que era su marido, porque ella siempre estaba libre por ahí en el Petit Trianon. Y también se aludía de una forma tremendamente explícita y bastante incómoda a supuestas relaciones lésbicas con las mujeres de su entorno, ¿no? Criminalizando cualquier tipo de amistad que esta mujer tuviera. Y creo que Stefan Zweig es muy justo con este asunto, y que a pesar de que esta biografía tiene 90 años, este tío la analiza, a lo mejor no con la terminología que usamos ahora, por supuesto, pero la analiza con una perspectiva muy actual, diciendo, a ver, esto que se dice aquí, esto que se imprimió en estos panfletos que corrieron por París y que se tal y que si no sé cuánto, y que fue fulanito quien los imprimió, esto no es real. Y esto se le decía porque era la forma de destruirla, de hacerle daño y de poner en duda su reputación, ¿no? Como reina católica, como reina cristiana, perdón. Entonces, bueno, pues, en fin, me ha parecido muy actual, me ha parecido fascinante, me ha parecido hipnótica. Yo la recomiendo muchísimo, pero eso sí, no es un libro para todo el mundo. Repito, es una biografía de 600 páginas escrita hace 90 años, sobre un personaje de hace 200 y pico. Entonces, si ya tenías un interés previo en este asunto, de cabeza, no creo que encuentres un libro mejor sobre este tema. Si este tema no es de tu interés personal, pues a lo mejor no es tu obra, no lo sé. Ya meterme donde no me llaman. Yo es que intento ser muy cuidadoso con lo que recomiendo y lo que no. Intento dejar claro que un libro a mí me haya gustado mucho no significa que sea un libro universal, ¿no? Que cada libro tiene su target, pienso. También me quiero leer el de María Estuardo, que creo que también está muy bien, creo que es un poquito más fino, y a ver, si me lo leo y me gusta, ya os contaré. Pero bueno, pues esto es a grandes rasgos de lo que os quería contar hoy, espero que os resulte de interés, y nada más.
Os recuerdo que para estar al día de las cosas que subo al canal, pues le podéis dar a la campanita aquí abajo y así os llega una pequeña notificación cuando subo material nuevo, y también me podéis seguir en las otras redes sociales. Os recuerdo además que especialmente creo que tiene interés seguirme en Instagram, no por bonito, sino porque en los últimos 4 o 5 miércoles, todos los miércoles publico el sorteo de libros que me llegan a casa y que yo quiero que tengan público y que tengan salida y que vaya a casa de otra gente que no tenga tantos libros como yo. Y ya está. En fin, que nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Os mando un beso muy fuerte. Nos vemos la semana que viene.